María Lidia Torti, muchas gracias por venir al Centro Cultural Volveré, a este ciclo de entrevistas. Nos gustaría, para empezar esta charla, que nos cuentes, porque sos una escritora de referencia en Cañuelas, un referente de la cultura, y nos gustaría compartir esa idea y esa vocación, ¿no? ¿Cómo se llega a escribir? En tu caso, ¿cómo fue tu historia, tu inicio? Bueno, en primer lugar, te digo que yo tengo un cariño muy especial por Volveré. Primeramente porque fuimos muchos años vecinos. Segundo, porque me abrieron las puertas de su casa. Me sentí muy cómoda. Era un ambiente muy lindo, muy familiar. Y bueno, y me encuentro también recómoda aquí entre mate y mate. Así es. Bueno, te contaré. Yo empecé a escribir desde muy chica, porque tuve una motivación basada en la admiración por mi tío. Ajá. Mi tío, Pedro Oscar Guzzetti, que en algunos libros y exámenes y certámenes y etcétera, 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 figura, era un docente, profesor en matemática, que se dedicaba a escribir. Tenía el don de la poesía. Pero escribía en un, ¿cómo te puedo decir? En un estilo a lo almafuerte, porque como era maestro, obviamente escribía sobre la bandera, 25 de mayo, los gauchos, ¿no? O sea, las efemérides, 9 de julio. Enseñaba en poesía. Enseñaba con poesía. Con poesía. Con poesía. Se fue a trabajar a lo que en aquel momento era La Frontera, Villa Federal, y enseñaba como director de escuela primaria y después en la escuela del ejército. Enseñaba a los soldados que venían de Chaco, Formosa, que no sabían ni leer ni escribir. Y bueno, eso lo modeló mucho. Cuando se jubiló, solterón empedernido, vino a la casa materna y siempre mantuvo conmigo una correspondencia fluida y recibió mi primer poema, que está causado en mi primer dolor, que fue la pérdida de mi abuela. Mira. Entonces, en una cartita que a su muerte, que yo recibí todo su legado, revisando los papeles. ¿Encontraste tú? Encontré mi cartita guardada. Qué bien. Con un patito en uno de los ángulos y escrita la poesía que se llamaba A las manos de mi abuela. Mira. De ahí nunca más dejé de escribir. Te cuento que yo escribo desde los 4 años porque nací en un cenáculo docente donde todos, mi familia, todos eran maestros y por lo tanto enseguida lápiz y papel y bueno. Y él fue mi referente. Claro. Y ahí empecé a escribir. Y al principio tiraba todo. Incluso cuando llegué a la facultad... Porque estudiaste letras. Filosofía y letras, sí, en la UBA. Te diré que la facultad me castró. ¿Por qué? Porque yo nunca creí estar a la altura de los grandes. Claro. Nunca podía ser un Chekhov, nunca podía ser un Bertolt Brecht, nunca podía ser un autor de Platero, claro. Nunca podía ser un García Lorca. Entonces me parecía que todo lo que yo escribía era una porquería. Y como una porquería lo hacía un bollo y lo tiraba en el cesto, ¿no? Eran tan importantes los autores que me parecía que yo era muy poca cosa. Y aún lo sigo pensando. Hay que vencer ese miedo, ¿no? Exactamente. Para poder escribir. Exactamente. Y te digo que llegó en una oportunidad en que mandé por primera vez a un certamen una poesía
a mi hija adolescente, que cumplía 15 años. Ya. Y se llama así, a mi hija adolescente. Mandé la poesía y ganó, oh sorpresa, muy el bien. quinto premio en Longchamp. Bueno, me llevó mi marido, fuimos a Longchamp, y la señora que había ganado el primer premio era Marta de París, que es una gran escritora correntina, ensayista, historiadora, poeta, que tiene incluso un taller literario todavía en sus 95 años en la SADE. A veces yo, decimos que tiene muy tarde el taller, pero a veces voy a verla. Y es mi madrina literaria. Cuando se leyó mi poema, la señora se me acercó, ella había ganado el primer premio, obvio, y me dijo, che, qué bueno lo tuyo, ¿no? Docente en Buenos Aires, su esposo marino. Bien, nos hicimos muy amigas y un día vino a comer un asadito a Cañuelas, como vienen tantos, y entonces mi marido le dice, ¿usted sabe? Dice que Marta, que mi señora escribe cuentos. Ah, dice, nunca me dijo nada. No, le digo, Marta, ¿qué te voy a decir si no sirve de nada? Muéstramelos. Y le mostré mis primeros cuentos, que luego conformaron Detrás de las vías. Claro. Mi primer libro. El primer Así libro. publiqué mi primer libro. No por cuenta mía, porque yo lo desechaba por su poco valimento, pero ella se puso de acuerdo con mi esposo y lo editaron Ajá. en Botella al Mar, con Alejandrina de Vescovi, que todavía aún seguimos nuestro conocimiento, nuestra relación, mi primera editora, y ahí nació Detrás de las vías. De ahí en más, la historia es conocida. ¿Cuántos libros has escrito ya? En este momento tengo 16 publicados y creo que otros 16 en los cajones. Ah, es mucho eso. Y los temas son de lo más variados, ¿no? Total, total. ¿Cómo elegís los temas? No, el escritor se puede hacer, pero fundamentalmente se nace. Ah, Es decir, que es algo que te llega, y dirían los muy utópicos, a través de las musas, lo cual no es así. El escritor se hace con sudor y lágrimas. claro. Es decir, hay una parte muy importante de imaginación y creación, pero hay otra parte muy importante de conocimiento, es decir, de las técnicas, de los artilugios literarios, de lo que está correcto y lo que no está correcto, lo que es novedoso y lo que no lo es, lo que es tradicional. Y también surge de una necesidad. Es una necesidad que tenemos de cumplir todos los días como con una liturgia. Es decir, aunque sea en una servilletita, porque estoy tomando un café, Algo se me escribí. ocurrió una frase, se me ocurrió una oración, se me ocurrió una imagen, una metáfora, y la escribo. La meto en la cartera, después no la encuentro nunca más, pero no importa, está escrita. Claro. Y es esa mística que uno debe cumplir, porque el que es escritor necesita escribir. ¿Y cómo aprende uno a escribir? Escribiendo. No hay otro. Muchos de tus libros hacen referencia a Cañuelas. Ujú. ¿Qué claves para interpretar Cañuelas encontrás? No sos historiadora, sos escritora y hay mucho de historia también. Claro, porque otra de mis pasiones es la historia. Espérate que doy Sí, una claro. chupada. Me encanta la historia y me encanta no la historia cronológica, sistemática, la historia de Mitre, por ejemplo, Claro. ¿no? Sino me encanta la historia cotidiana, la de todos los días, la que rescata a aquellos seres que se han perdido
en el polvo del camino y en el polvo de los años. Esos personajes que hicieron a veces nuestra niñez o a veces vinieron de la boca de nuestros abuelos y a veces vinieron de la boca de amigos, de viejos amigos con que nos encontrábamos un día a la semana para hacer un encuentro donde cada uno contaba sus anécdotas y donde yo tomaba nota de lo que me parecía más importante. Y así figura Zapata, Procopio, la biblioteca, la escuela número 1, las excelentes maestras como María Cruz Echezar, por ejemplo, la señora de Díaz, la señora de Arbeloa, la señora de Verón que creó la primera escuela normal en Cañuelas. Bueno, así. O don Lucio García Ledesma, que fue mi amigo y con el cual coincidíamos mucho y pasábamos tardes enteras charlando y nos prestábamos libros. Ah, mirá. Entonces, otra persona con la cual hace más de 20 años que trabajo en muchas cosas es con el arquitecto Carlos Moreno, Ajá. que hacíamos las jornadas de relevamiento de las estancias de Cañuelas, claro. y yo me dedicaba a la parte literaria. Es decir, todas estas jornadas tenían un aspecto histórico, un aspecto pictórico, un aspecto, digamos, literario, un aspecto hasta biológico. Por ejemplo, en la estancia San Martín en Cañuelas se estudiaron las plantas del Parque de Taís, claro. ¿no es cierto? Bueno, y así sucesivamente. Y yo me dedicaba de la parte literaria, hacía una pequeña revistita y nos reuníamos los escritores y a través de la revistita que yo preparaba, comentaban, escribían poesía, dibujaban, recorrían y salía a la luz todo lo que sentían frente a la pampa nuestra. ¿Cómo caracterizás Cañuelas en esos relatos, en esa combinación de historias? Como única. 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 Es para mí es única. ¿Qué la hace única? La hace única su sencillez, hasta su encerramiento, porque parece muy abierta Cañuelas, pero no lo es. Hasta el cuidado de lo suyo, el cuidado de los que son los que mi hija más chica llama Nick, nacidos y criados. Esos somos los Nick, nacidos y criados. Y bueno, ese cuidado, a pesar de la no conservación de nuestros monumentos, eso es una gran picardía que echan a pique todas las casas viejas, los frentes. Sí. Hemos perdido muchísima identidad. Pero no importa, habría que hacer lo que hacen en Buenos Aires. Un bus con un recorrido para toda la gente turística que solamente viene a comer a Cañuelas. ¿Y qué le mostrarías? Bueno, tengo ya 5 paseos para poder realizar, 5 recorridos. No te lo voy a decir ahora, pero alguna. Por ejemplo, para que quede en el registro. Por ejemplo, recorrer el monolito. Sí. Hablas de Rotary como sí. una institución preclara dentro de Cañuelas. Tenés también el monumento al toro, al Tarquino, cuyo... Contá para los que no son de Cañuelas, Tarquino. El toro Tarquino era el toro que John Miller trajo de Inglaterra para mejorar la raza vacuna. Y Miller era el dueño de la Caledonia, ¿no? Era el dueño de la Caledonia, donde que después quedaron, claro. Y Lavalle se encontraron, ¿no? Y crearon el dulce de leche. Y crearon el dulce de leche. En un reciente libro Balmaceda nos quiere contradecir. Y tiene razón. No, yo esperaba que pero se tuviera. No. Según él, fue la Martona con su fuerza económica la que instaló el mito, ¿no? Ese mito fundante pero para nosotros. Este es el dulce blanco de España, sí, el dulce claro. blanco de México, el que se come en Chile, es el dulce blanco, es de todo Hispanoamérica, pero no importa, pero es nuestro, porque nosotros lo propalamos. Ahí,
Sigo cebando, sí. A través de los tambos Sí. que crió Vicente Casares, Claro. hasta en Palermo. Claro. Teníamos un tambo donde la gente, por primera vez en su vida, en vez de tomar café o vino, iba al tambo y se tomaba un vaso de leche, Claro. ordeñado al pie de la vaca, donde que estaría casi ahora frente a la rural. Mira. Entonces, después crió las 100 y pico de negocios, Claro. donde decía, aquí llega el dulce de leche, La Martona. la Martona, todo. Frente a la Cancillería, en Plaza San Martín, existe todavía un café que lleva el nombre de La Martona, Sí, que es uno de esos viejos locales. exacto. Que cuentan la historia que Borges y Bioy Casares iban a tomar leche batida ahí. Y bueno, y yo que era tomaba leche. los famosos submarinos Sí, con chocolate calientito con las famosas vainillas. claro. Entonces eso era típico. Y nosotros, cuando éramos adolescentes, en mi grupete, nos íbamos en bicicleta hasta lo que era la confitería de la Martona Claro. a comer las vaquitas y a tomar la leche con la leche de la Martona, con chocolate y con vainillas. Entonces, eso es una pena que hoy esté destrozado, porque eso sería un boom turístico para Recuperado, nosotros, claro. para recuperado y también una ganancia extraordinaria para todos, mientras que todo se está destruyendo. Volvamos a los autores. Vos contabas historias de familia y también sé que tenés un libro para publicar sobre Carlos Vega y muchas historias también de esa gran figura de la cultura argentina Muchísimas. que has conocido también A través casi del- familiarmente, ¿no? Yo no lo conocí, Mm, pero mi familia sí fueron amigos. claro, Fueron muy amigos y en mi casa toda la vida se habló de Carlos. sí. Toda la Contanos vida. quién fue Carlos Vega. Bueno, Carlos Vega es el principal musicólogo y folclorólogo que tuvo la República Argentina. Es el primero que realizó un estudio sistemático de la música, un estudio que lo realizó a través de 14 viajes por todo el país, a lomo de burro, a lomo de caballo, a pie, con sus discípulos, después de formar parte del Museo Etnográfico Argentino y de la Facultad de Filosofía y Letras con su gran amigo Ricardo Rojas. Claro. Estudió los códices, estudió hasta en Europa los códigos de los códices de los juglares medievales, de los trovadores, y ha publicado libros acerca de eso. Es decir, un investigador innato, autodidacta. Mira, Autodidacta. Nació en 1898, es de la generación de Borges, mira, y poéticamente pertenece a la generación del 27. claro. O sea, que es anterior al segundo gran escritor que tuvimos acá en Cañuelas, que es Guillermo Echeverri, que fue Sí. de la generación del 40. Entonces pasemos a Echeverri, contanos un poco de él. Bueno, prefiero quedarme ¿En Carlos? En Bueno, Carlos, ¿cómo no? porque, no, prefiero quedarme en Carlos porque fue un auténtico renovador, no solamente en la música, sino en la poesía, Ajá. que es lo que tengo para publicar. Ah, claro. Por eso traje Muy este bien. mamotreto. Nos trajiste. No, un mamotreto es, como verás, es un desastre. Así son los libros antes de salir. Exactamente. Mirá. Está Este, bueno ver la cocina también. Es una cosa. Este es el libro, él escribió 3 poemarios, Sí. en realidad mal llamados poemarios, porque escribió 2. Sí. Primero, Hombre, Sí. en el 26, después escribió Campo, Ajá. y por último escribió Agua. Todo relacionado con la tierra. Claro, ¿Qué es lo que nos pasa a los cañuelenses? Nunca nos podemos deshacer de la tierra. claro. Siempre forma parte de nosotros. Cuéntale este paisaje. Este paisaje, esta realidad, este ser, ¿no es cierto? Estos horizontes que nunca terminan, estas caídas del sol a la tarde, cuando el horizonte se lo traga,
no hay cielos como los de La Pampa. Entonces, mira, hace poco que estuve en Mykonos, en una isla de Grecia, nos hicieron subir, caminar, para ir a ver cuando el sol es tragado por el mar. Sí. Una multitud de gente, algo fantástico, mundial. Y yo cuando lo vi, que estuve ahí 4 o 5 horas de pie tratando de fotografiar, dije, pero por favor, si esto lo veo yo todos los días cuando vengo de Buenos Aires, lo tengo en La Pampa. Y mejor el atardecer de Cañuelas. Mejor, mejor, con ese disco muriendo. No, bien, ¿vas a leer un poquito? No, lo que te quiero decir que su libro Agua sí. no es poemario, claro. Es un libro de cuentos. Cuentos breves, ¿no? Cuentos breves. Y sé prácticamente, no sé la cantidad de años, soy mala para las matemáticas, pero yo creo que con 50 años, 60 o 70 de anticipación, sí. Carlos Vega está primero que Augusto Monterroso, que el guatemalteco, ajá, que crió, digamos, porque lo crió, al cuento breve. ¿Mm? Entonces, El Agua es de 1936 y lo llama Cuentos Mínimos. Ya él lo llama cuentos mínimos. Son cuentos breves que también escribió Borges, claro, también escribió Monterroso, que tiene ese célebre cuento breve que dice, cuando me desperté, el dinosaurio ya no estaba. Fin. Basta. Contanos, porque también estás haciendo un taller para enseñar a hacer cuentos breves, ¿no? En la biblioteca sí, enseñás eso, sí, ¿no? Sí. Bueno, no, hizo muchas otras cosas más. Pero bueno. ¿Cómo se hace para enseñar eso? Se enseña. Se enseña. Te digo que yo trabajo con cuentos de 25 palabras, ajá, y cuentos de 50. Con lo cual enseño, como decía Borges, a manejar la tijera. Claro. Es casi decir, un tuit o... ¿no? Cortamos lo que nos sirve, porque el adjetivo, por ejemplo, porque el autor nuevo, Nobel, cree que cuanto más adjetivos pone, más claro, elogioso es o más enjundioso es su producción. No, cuanto más adjetivo pone, más está empobreciendo al sustantivo, que es la base. Nosotros en la lengua tenemos 2 bases lingüísticas fundamentales, el verbo y el sustantivo. Uh-huh. Con esas 2 cosas nos podemos manejar. Alcanza y sobra. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiera empezar a escribir? Bueno, que lo intente, que escriba lo que quiera, que escriba lo que sienta, que deje, como te dije en un principio, que sus ángeles y sus arcángeles vuelen, que deje de tener miedos, que diríamos en la jerga popular que se largue con todo, y que bueno, y que luego lo muestre. Y luego se lo corregiremos y le diremos esto va, esto no va, y qué te parece si lo mejoramos o no, o está perfecto. Claro. Entonces, eso, pero el que quiere escribir, el que tiene algo que decir, que lo diga. Porque eso es catarsis. Yo le llamo el vómito. ¿Viste cuando uno está muy descompuesto y vomita? Bueno, cuando uno escribe es como sacarse el dolor de panza y hacer el vómito. El vómito es la belleza, que es lo que sale, es el sentirse bien. Cuando uno pone el punto final a un poema, a un cuento, a un ensayo, a un haiku, estás sintiéndote totalmente feliz. María Herida, te agradecemos desde el Centro Cultural Volveré. Tenemos para más de un encuentro. Este fue el primero introductorio y te queremos regalar 2 libros del Centro Cultural que conocés porque has apadrinado, pero bueno, en este gesto recrear esto de entregarte el libro de Carlos Loray y de Alejandro de Lorenzo. Muchísimas gracias. A vos. Muchísimas gracias. Te cuento que pronto publicaré mi otro libro, que he vuelto a la poesía después de muchos años.
porque le tenía un poquito de miedo a la poesía, porque la poesía desnuda. Entonces, no escribía poesía. Pero bueno, volví y se llama Poesía del Desamor. Ya está en imprenta y ya está para salir. Nos encantaría que vengas al Centro Cultural a presentarlo. Bueno, ¿habrá lugar? Claro, sí, seguro que sí. ¿Me harán lugar? Claro que sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme y ha sido un gusto compartir.